Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Es un gusto tenerlas con nosotras para esta charla de los jueves. Nuestra disertante estoy segura que ustedes no la conocen, por lo cual voy a pasar a presentarla. Ella es socia honoraria del Garden Club argentino y socia del grupo Hurlingham desde 1982. Socia honoraria de la Asociación Argentina de Rosicultura. Conforma, junto a 3 otras socias del Garden Club argentino, la Escuela de Formación del mismo. Directora de la Escuela de Diseño del Garden Club argentino, este año con 92 alumnas anotadas. Diplomada en Educación en Gran Bretaña, educadora, entrenadora de profesores, especializada en adultos, disertante en forma presencial y desde la pandemia por Zoom de una amplia gama de temas. No menor, madre de 3 hijos y abuela de 4 increíbles nietas que no la dejan de sorprender día a día. Enamorada del jardín, encontrando en él las soluciones a muchísimas cosas que de otra manera requerirían atención psicológica o psiquiátrica quizás. Apasionada del arte en todas sus formas, permanentemente estudiando más sobre el tema. Le da una sensación de plenitud el disfrute de estos temas. Una de las cosas que más satisfacciones le da es contagiar a otras personas de esas pasiones tan suyas. Hoy quiere mostrarles cómo experimentar el espacio de distintas maneras. Como ya habrán adivinado, estoy hablando de Diana Todd. Adelante, Diana, con la Gracias, magnífica charla que nos darás. gracias, gracias por la introducción. Es un placer estar con ustedes hoy y espero que disfruten de esta charla que va a abordar distintos temas. Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Me voy a acordar también de compartir sonido porque es importante. A ver, perdón, ¿dónde estoy? Qué No, bellas. no quiero estar acá. A ver, comparto la pantalla. Perdón, no es donde quiero estar. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Vamos a. Ahora sí. Muy bien. Corro esto que me está molestando. Acá, acá. Me parece mi pantallita de abajo, pero bueno. Vamos a correr esto de vuelta. A ver, perdón. Algo acá no está funcionando como debería. A ver si corro esto un poquitito para arriba y ahí me va a aparecer lo que yo necesito. Ahí. Sí, esperen porque tengo que correr mi barrera. Ahí estamos. Ahora sí. Muy bien. El tema que nos concierne hoy es espacio. Esta es una charla que la preparé en parte hace muchos años y otra parte la preparé para un grupo de jueces de Uruguay hace un par de años y hoy hice como una mezcla de todo un poco y se los vuelvo a presentar a ustedes. Muy bien, mi abordaje a este tema tan amplio en primera instancia es a partir de nuestra condición de expositoras,
juezas y como confeccionadoras de programas de exposición y también como personas responsables del montaje de una exposición. Vamos a ir a la definición del manual de qué es espacio. Y el manual de exposiciones florales nos describe el espacio como áreas abiertas dentro y alrededor de un diseño y objeto. En el arte, esto sería un poco incompleto, porque ese espacio al cual se refiere el manual es, o sea, el espacio vacío, mientras que en el arte hablamos de espacio positivo, que sería donde se encuentran todos los objetos, y espacio negativo donde no lo hay. Pero en el manual se refiere específicamente a ese espacio negativo. En el diseño floral distinguimos tres tipos de espacio. El espacio total, el espacio dentro del material vegetal u otros componentes y el espacio dentro del diseño. Vamos a hablar de todas ellas en forma particular. Del espacio total, sigo con las definiciones del manual. El espacio tridimensional disponible para el diseñador, conocido como marco de referencia, comprende alto, ancho y profundidad. El diseñador tiene poco control de este espacio. Es dado por el programa de exposición de flores. Si nosotros vamos a pensar en un jardín, por ejemplo, el espacio tridimensional al cual se refiere es los límites de ese jardín. Donde termina ese jardín, en ese espacio yo me tengo que manejar. En el diseño, generalmente en exposiciones, antes de la pandemia, nos daban el ancho máximo, nada más. Y hoy se vuelve a repetir eso. O sea, nos decían, en este espacio haga el diseño con este ancho. Luego, a partir de las exposiciones virtuales, fueron quizás un poquito más específicos. Si tomamos ese diseño que les mostré recién, ese diseño correspondía a un diseño que realicé para el Comay, que se llamaba Movimiento Artístico Mexicano, un diseño abstracto. Nos inspiró México. En mi caso, me inspiró no solamente el movimiento artístico mexicano, sino que yo me imaginé como una paleta de distintos colores que se movía, obviamente, y que en ese espacio quería ubicar mi diseño. Ahora, ¿qué decía el programa? Espacio hasta alto 0,90, ancho 0,70 y profundidad 0,70. Y la palabra clave para mí era hasta, pero me marcaba todas las posibilidades que yo tenía. Entonces, no solamente estaba hablando de ancho, sino que estaba hablando de la profundidad y también del ancho, que del alto del diseño que tenía que corresponder con el diseño que yo quería realizar. Y a mí me parece que es una libertad interesante de explorar esa posibilidad de que te marquen un hasta esta altura o hasta esta profundidad, porque le da una libertad enorme al expositor. O sea, si nosotros miramos el diseño de perfil, a mí me permitió, con una profundidad de aproximadamente 50 centímetros, de lograr la profundidad que yo necesitaba para mi diseño. Si yo hubiese hecho la base de 70 centímetros de profundidad, el diseño hubiese flotado demasiado grande en ese espacio. Así que el permitir acomodarme dentro de esas medidas máximas dadas me fue sumamente, sumamente útil. Nosotros, a mi criterio, en exposiciones presenciales,
es muy importante lograr uniformidad en la presentación de cada clase. Esto le da claridad a la exposición y también espacio entre exhibición y exhibición. Nosotros hicimos una exposición, cuando digo nosotros me refiero al grupo Hurlingham, hizo una exposición en el 2015 que se llamó Chocolate, Bombón, Helado, porque el tema era todos relacionados con cine. En esta clase se refería a actrices que podían ser las actrices que quisieran, las diseñadoras, en películas específicas. La ganadora fue Euli Traverso con este diseño que representaba a Nanny McPhee, la película de la gobernanta bruja. La persona de al lado realizó un diseño muchísimo más cortito, ¿sí? O sea, con un espacio mucho menor, entonces quedó disminuido el diseño, era Meryl Streep en Mamma Mía, este era el diseño de Mónica Puigdeval, o sea, en el primer diseño no tenía fondo, este había usado un fondo bajo, el diseño de al lado, que fue de Mari Madeo, era Audrey Hepburn en El desayuno en Tiffany's, otra altura todavía distinta, y la cuarto diseño era de Beatriz Rodríguez, que hizo Julia Roberts en Pretty Woman. Bien, ¿cuál era el aspecto de estos diseños cuando uno las miraba? Lamentablemente no tengo una foto real, así que traté de ubicar a las 4 fotos para mostrarles lo desparejo que se veía este espacio. Entonces, impulsada un poco por las visitas que he tenido la suerte de realizar a distintas exposiciones en el mundo. Esto era la exposición de WAFA en Dublín en el 2014. Observé otro tipo de montaje, donde había un espacio grande entre una muestra y otra muestra. Estas obviamente eran coronas donde se podían apreciar y donde los diseños más grandes estaban ubicados, cada uno de ellos con un espacio importante entre un diseño y el otro, y con un montaje que obviamente en términos generales, por lo menos en la Argentina, este tipo de montaje sería absolutamente inviable en cuanto a costos de elaboración y de montaje. Pero eso me dio la idea de la importancia de tratar de unificar fondos y bases para tratar de crear una unidad. Con esa idea también lo habían hecho con los diseños pequeños. Cada uno tenía su espacio y estaba claramente marcado. Entonces pensé, ¿podemos hacer algo similar en nuestras exposiciones? ¿Podemos unificar, pero con un costo mucho menor? Y dije, sí, ¿por qué no? Usando Tergopor, que es poliesterano expandido, me puse a experimentar a ver si podía realizar fondo y base para la miniatura, como había visto en el caso anterior, y viendo que era posible, lo llevé a un plano mayor para hacer los más grandes que necesitábamos para las distintas clases. Acá las ven, había decidido que 3 clases, van a ver ahora dónde iban a ir colocados, iban en 3 tonos de grises distintos, una clase en un gris claro, una clase en un gris mediano, otra clase con un gris oscuro, y los chiquitos estaban ahí también. Es un trabajo de la persona responsable del montaje de la exposición. En este caso yo lo realicé sola, pero podría perfectamente haber sido destinado a que varias personas lo realicen. Entonces, este lugar, que era el salón de billar del Hurlingham Club,
fue el lugar donde iban a ir estas 12 muestras representando a 3 clases distintas. Y la realidad fue que el día de la exposición se vio tremendamente parejo. Habíamos colocado los diseños abstractos con el color gris más claro, los diseños lumínicos a propósito con el gris más oscuro de todos y los diseños reflectivos al final con el color gris medio. Y dio esa apariencia de uniformidad cuando uno entraba a la exposición. Además, les confieso que para la expositora decirles, señoras, ustedes se van a encontrar con un fondo y base de este tamaño, de esta altura, ya a su disposición, lo único que tienen que traer ustedes es su diseño, fue realmente una ventaja. Una de las expositoras, que no vivía cerca de Hurlingham, nos pidió una muestra del color que se lo mandamos por correo para que tuviese una idea exacta del color que iba a ser su base y fondo. Pero realmente resultó sumamente exitosa esta presentación y muy prolija. Esto fue el diseño lumínico mío y realmente dejando un pequeño espacio entre un diseño y el otro, se lograba esa separación necesaria que no lo habíamos obtenido en la exposición del año 2015. Los pequeños también, este fue un diseño mío, que en los diseños pequeños elegimos el tamaño típico de 30 por 30 de las bases y fondos y los diseños tenían que acompañar ese tamaño. Pero al tener el color de la base y fondo, yo pude adecuar el color del soporte que iba a usar para ese lugar porque ya sabía de qué color iba a ser. Lo mismo pasó acá. Este soporte está pintado exactamente del mismo tono de gris que el fondo, como en este de azul de azul. Así que es una recomendación que yo les haría. No es un costo grande porque, por supuesto, los fondos y bases y las maderas para el soporte lo seguimos manteniendo y lo hemos ya usado en otra exposición de este entonces. No ocupan un espacio grande, ya les mostré en los anteriores el espacio que ocupan, eso es suficiente para 3 clases de diseño grandes y 2 clases de diseños pequeños. Así que, como verán, no ocupa un espacio grande ya armado y queda extremadamente prolijo. Así que en lo referente a espacio me pareció interesante. Estas mesas exhibición, algunas de ellas tienen algunos tamaños muy interesantes. En este caso, el desafío era enorme. Nos habían dado un ancho y una profundidad de 40 centímetros. Lo que más me preocupaba era el ancho, porque en tener un ancho de 40 centímetros, el desafío era enorme, porque un plato común me iba a quedar muy grande. Entonces, con un pequeño truco visual, yo lo jugué con esto porque este es mi diseño que resultó ganador. Trabajé con varios paneles en distintas alturas, pero el truco que yo hice fue colocar la base que tenía ancho 40 y el fondo 40, esa base que era de color verde, yo lo coloqué contra otro base y fondo muchísimo más grande que le sirvió de marco. Y esto ayudó muchísimo a la posibilidad de usar esos 40 centímetros con inteligencia. El haber tenido esa posibilidad de poner un diseño con un fondo y el fondo no tiene 40 centímetros, el panel de atrás tiene muchísimo menos porque 40 tiene la base, pero me permitió hacer ese juego
con la poca profundidad que tenía. Así que con tiempo esos desafíos de los espacios dados se pueden resolver. En mesas funcionales me parece muy interesante explorar otra posibilidad que en la Argentina no se nos da. Normalmente nosotros tenemos estos tipos de mesas donde se coloca el diseño o bajo para que las personas puedan ver por encima y o alto donde las personas puedan sentarse mirando por abajo del diseño. Esto es lo típico dentro de las mesas funcionales. Pero en una exposición nos dieron la posibilidad de tener un diseño colgante. Este fue en la exposición de los 90 años del Garden Club, donde nos permitieron tener un diseño colgante sobre la mesa y fue una experiencia muy interesante trabajar con un espacio donde el marco de referencia de la mesa no era lo respetado, sino que teníamos un espacio por encima donde podíamos jugar. En mi caso eran dos figuras de que eran independientes entre sí, eran móviles y entonces se movían cada una de ellas independientemente, con la enorme suerte de que me tocó una luz cenital, lo cual provocaba sus propios espacios de interés de sombras sobre la mesa. Yo originalmente tenía muchísimos más componentes para colocar sobre la mesa que no los coloqué a propósito porque las sombras empezaron a jugar un papel muy importante porque había una pequeña corriente de aire que le daba justamente al diseño que lo hacía moverse constantemente. Entonces ese espacio, esas sombras se movían sobre la mesa y como les digo, ocupaban un espacio. Pero a lo que voy es esto. Nosotros siempre tenemos cuando nos dan una mesa un marco de referencia que es el tamaño de la mesa. Nos dan un diámetro o nos dicen una mesa de tanto por tanto. Y en otros lados he visto otros usos del espacio que me parecen muy interesantes. ¿No sería más interesante dar el tamaño de la mesa y el espacio de piso, siendo este el marco de referencia? ¿Y por qué lo digo? Porque en mesas que nosotros vemos afuera, que no responden a las reglas del National Council, vemos que en las mesas se sobra, o sea, se pasa por encima de las mesas en esta forma, una forma muy delicada, pero en otros casos muy notorios, donde sería penalizado por nuestras costumbres si el marco de referencia hubiese sido el diámetro de la mesa. Una de las cosas que me parecía interesante era que permitía trabajar el espacio de piso. También, si tuviéramos un espacio de piso grande, nos permitiría la incorporación de sillas, que hace que la mesa se vea más mesa en realidad, y que también esas sillas pudiesen ser incorporadas de alguna manera al diseño, en este caso de una manera bastante burda, pero me parece muy interesante que se pudiera jugar con eso en nuestras exposiciones de mesa. Fíjense, por favor, en cómo está presentado esta mesa. Les va a sorprender. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de un montaje similar. Es un cuarto de círculo. O sea, la mesa no es una mesa total, es un cuarto. El diseño es la mitad y la otra mitad es el reflejo, lo de abajo también. Así que es una modalidad muy interesante. Había detrás otra mesa en las mismas condiciones. Obviamente tenían que preparar una madera que sea un cuarto de círculo para adecuarse a formar esta mesa. Esto fue algo similar. Yo inventé el mecanismo para una exposición de rosicultura en su momento, donde no teníamos suficientes
espacio de pared donde colocar la mayoría de los diseños. Pero sí teníamos a nuestra disposición muchas mesas circulares. Pero ¿qué pasa con las mesas circulares? Nos permite realizar un solo diseño generalmente. Y en este caso, con dos pedazos de tergopor o de madera terciada, lo que hicimos, lo que ustedes ven rayado, es el cuarto que ocupó este diseño. O sea, con dos piezas como las que están dibujadas abajo, con una ranura, lo insertamos una en la otra para que quedase la mesa dividida en cuatro espacios. Y esos cuatro espacios permitían realizar cuatro diseños totalmente distintos entre sí y que visualmente no interfirieran uno con otro. Fue copiándome de la idea de lo que había visto en esa exposición, una manera caserita a la Argentina de poder resolver esa situación de crear cuatro espacios sobre una mesa cuadrada. ¿Dónde vamos a considerar espacio en la planilla de evaluación de una exposición? Es muy claro. En el lugar de montaje de todas las divisiones, nos dice practicidad en patrones de desplazamiento. Montaje distinguido al tema y llevado a través de toda la exposición. Muy bien, súper importante considerar que el lugar que nosotros elijamos para hacer nuestra exposición permita que la gente cuando venga a ver la exposición, estamos hablando por supuesto de exposiciones presenciales, puedan desplazarse de un lado al otro de la exposición sin tropezarse con algún diseño o sin molestarse entre sí, tomando en cuenta también que esas personas van a pararse delante de distintos diseños para sacar fotos. Así que es muy importante controlar ese espacio, que sea lo suficientemente ancho para que las personas se puedan mover. Y el montaje distinguido al tema y llevado a través de la exposición es lo que yo les mostré recién, que me pareció que funcionaba muy bien si nosotros creamos una uniformidad de presentación. Vamos al segundo tipo de espacio al cual se refiere el manual. Los espacios dentro del material vegetal y otros componentes. El diseñador puede seleccionar y o podar cuidadosamente el material vegetal que a través del tamaño y colocación de los pétalos, hojas y ramas crean espacio. Si nosotros nos fijamos, los otros elementos seleccionados pueden tener espacios incorporados. Bien, entonces vuelvo a este tipo de imagen. Fíjense que el Acer, en este caso, no solamente cada rama de Acer tiene su espacio específico entre hoja y hoja, sino que entre rama y rama tenemos unas separaciones de espacio extremadamente interesantes, horizontales en la mayoría de los casos. Otro de los casos sumamente interesantes es en invierno, con árboles caducos que nos crean esa sensación de espacio y esas transparencias que son extremadamente valiosas. ¿Cómo podemos llevar esto a lo nuestro? Fíjense que también en este otro jardín de Japón tenemos el pino que tiene esas líneas horizontales de crecimiento de sus ramas, llevadas también con la verticalidad de cada uno de los crecimientos acá. Y estas líneas que nosotros tenemos acá provocando espacios es muy interesante porque en el fondo tenemos un techo donde también tenemos espacios. En este caso, espacios ya en forma diagonal que crea un movimiento muy interesante. Y además tenemos acá también espacios creados
y tenemos una contención acá abajo en formas circulares y cuasi circulares que asientan todo el diseño, pero que tienen espacio entre sí. Esto es una exageración, lo vi en Japón mientras estaba esperando un colectivo, obviamente un jardinero que quería sí o sí tener 3 árboles en su mínima casa y los tuvo, pero los ha tenido que podar de una manera muy, muy, muy eh, cercada para poder llegar a tener estos 3 árboles en su lugar. No creo que sea lo más a nuestros ojos, por lo menos occidentales, lo que más nos agrade. Si bien esta forma de topiarismo, que se llama topiarismo nube, cloud en inglés, es muy apreciado y son carísimas los arbustos que se compran con esa forma ya incorporada. Pero eso es una exageración. Pero nosotros vemos en los estilos japoneses de diseño, donde este mismo tipo de valorización del espacio entre rama y rama, con el material vegetal elegido para crear estos espacios, esto fue en la exposición de Wafa en Japón, donde el diseñador japonés realizó este diseño. Es un diseño de creo que 4 metros de altura casi, para que tengan una idea de su dimensión. Y cada uno de esas ramas ya había sido colocado dentro de esa columna central con agujeros. Los agujeros ya estaban hechos y las ramas numeradas para que el diseñador pudiese en poco tiempo, en el tiempo que le tocó, creo que eran unos 20 minutos para cada diseñador, realizar este diseño. Yo estaba sentada en el público junto a una señora belga que era experta en Ikebana y me dijo, acá no hay nada improvisado, Diana, esto totalmente fue calculado anteriormente, todo está numerado y lo fue colocando, pero lo que nos interesa en este momento es considerar esos espacios, los espacios entre el material vegetal tal cual como es y cómo lo ubicó la persona para apoyarlo mejor. Y por supuesto, el fondo con esas ramas entrecruzadas, creando una profundidad súper interesante. Cuando pensamos en hojas que tienen algún tipo de espacio entre sí, es muy común pensar en este tipo de hoja que manipulándolo y cortándolo le podemos llegar a dar estos espacios y estas formas ya más abstractas y que condicen más a los diseños creativos a los cuales nosotros estamos acostumbrados a realizar. Así que eso respondería en parte a el material vegetal que nosotros elegimos y seleccionamos justamente porque tienen esos espacios. Y también los componentes, o sea, si nosotros elegimos envases que a la vez tienen espacios, esos espacios empiezan a participar dentro del espacio que nosotros vamos a crear de todo el diseño, que es el espacio número 3. Fíjense en lo interesante, donde uno de los recipientes contiene material vegetal y el otro no. ¿Por qué no? Porque no lo necesita. Muchas veces nos pasa con diseñadoras nuevas o diseñadoras novicias que cuando ven un recipiente con un agujero le quieren meter algo. Y recién con la experiencia se dan cuenta que justamente ese vacío, ese agujero, es extremadamente importante y muy, muy valioso. Vamos a hablar del tercer tipo de diseño ahora, que son los espacios establecidos dentro del diseño. El diseñador obviamente tiene más control de este espacio, puede y debe controlar las áreas sólidas, que son los espacios positivos, y los espaciales, que son los espacios negativos, considerando muy particularmente el obtener una profundidad visual mediante técnicas como superposición, ubicación
y gradación de tamaños en diseño de época y organización plástica, penetración e interpenetración del espacio en el diseño creativo. Vamos a ver ejemplos de esto. Volvemos a este jardín. Fíjense cómo la profundidad del jardín ha sido marcada en la foto anterior. Yo no les mostré el límite visual del jardín de frente. O sea, nosotros teníamos una baranda horizontal que impedía que nosotros pudiésemos pasar y obviamente pisar toda la parte de piedras que estaba colocado y rastrillado de una forma muy especial, respetando esa horizontalidad. O sea, si nosotros en la foto, sin esto, podíamos decir, yo no sé si hay dominio de líneas verticales o de líneas horizontales, por lo que les comenté anteriormente, ahora con la incorporación de lo que realmente yo veía, que era la baranda y esto, puedo decir, hay más horizontalidad, lo cual le da un dominio claro en este jardín de lo horizontal. En un diseño tradicional, como mencioné, este es un diseño de ultísimo momento que tuve que hacer para Rosicultura en un momento porque la diseñadora que iba a realizar este diseño falló y justamente me tocó este cuadro para acompañar, que era el cuadro quizás más complejo de todos porque era un rosa Barbie, un rosa chicle. Y entonces realicé gracias a muchas amigas mías que me ayudaron con flores y con follaje para realizarlo, acompañé con este diseño. Pero se ve en este diseño que hay superposición, hay ubicación y hay gradación de tamaños para lograr esa profundidad que yo quería darle a mi diseño, que era un triángulo tradicional. En este caso fue muy distinto. Fue en la exposición que se realizó en la Rural para los 85 años, creo, del Garden, donde hubo una competencia entre clubes y el grupo El Seibo realizó este diseño espectacular que representaba a su provincia, Córdoba, como un motor de los que son de la Argentina saben que en ese momento en Córdoba era toda la zona donde estaban todas las automotrices y muchas industrias y entonces con muchas piezas industriales realizaron este diseño espectacular que fue el primer premio de competencia entre clubes. Pero vemos acá también una superposición, una ubicación que tenía que ver también con dónde estaba ubicado en la exposición para permitir esa transparencia que viera hacia el fondo y que no interfiriese al diseño y una gradación de tamaños. Perdón, una de las cualidades más interesantes para lograr profundidad es el uso de la transparencia. Miren esta obra, es una obra enorme, muy grande, tiene quizás 2,5 metros, 3 metros o 3 metros o más de altura. Está ubicada en una isla, la isla se llama Naoshima, está en el mar de Japón, o sea, en Japón mismo, en la isla principal, existe un mar dentro de la isla mismo y para llegar a esta isla, que es muy interesante, se llama Benesse, o sea, la isla se llama Naoshima, pero es una experiencia donde el dueño de la isla, porque lo compró, lo ha convertido en una experiencia cultural. Hay un museo ahí construido que, bueno, da para una charla entera esta isla, pero a lo que yo voy es sobre la playa se encontraba esta obra y la transparencia que se veía a través de la obra hacia el mar de Japón era realmente fascinante,
fascinante. Más fácil de apreciar la profundidad casi de los 45 grados que pleno, pero sumamente interesante. En diseños florales les traigo este ejemplo, también es un diseño mío de transparencias, donde trabajé con una hoja de formio esqueletizado y trabajé una transparencia interesante. Obtuvo un sobresaliente en una exposición de Comay. Acá lo ven lateralmente, donde el conjunto de flores naranjas en la foto de frente se apreciaba apenitas a través de la transparencia, pero sí se logró una profundidad interesante visual. En la organización plástica tenemos que considerar, y esto es importante, la ubicación en el espacio de los elementos y de los componentes de nuestro diseño. ¿Cómo lo vamos a organizar? Miren esto, que es una escultura que estaba al lado de la otra escultura que les mostré, que me parece fascinante. O sea, es un barco encallado en la arena y donde obviamente esto no puede ser, pero donde parte del barco se había avanzado hacia adelante, ya roto y también clavado en la arena. El espacio que ocupaba era muy importante, si bien mentalmente esto no podría ocurrir, porque esos pedazos lógicamente estarían por detrás de lo que está adelante, visualmente en la organización plástica el diseñador, el escultor, realizó una obra magnífica. En penetración del espacio, que es fascinante estudiarle, quiero que se queden con esta imagen de la maravillosa diseñadora uruguaya que realizó este diseño, porque quiero que se queden con esta imagen fija, es de Karina Kuchman, con esta imagen fija de que esto es penetración del espacio. Si bien ella realizó el diseño como un diseño lumínico, lo cual lo es, miren esto como que atravieso el espacio diagonalmente y creo una sensación de profundidad fantástica. En interpenetración del espacio me parece que lo más importante es tratar de visualizar también esto del yin y del yang, o del espacio positivo y el espacio negativo. Nosotros podemos decir que el espacio positivo es lo blanco y el espacio negativo es lo negro, o viceversa. Eso es tremendamente subjetivo, como la manera que nosotros veíamos cuando estudiábamos en el colegio esos jarrones que realmente eran dos caras enfrentadas. Pero lo que me interesa acá explicarles es que mientras la penetración del espacio es una cosa, la interpenetración del espacio significa que una cosa se mete dentro de otro espacio y modifica ese espacio por penetrarlo, que me pareció interesante. Si nosotros tomamos esto como dos semiesferas, una negra y una blanca, vemos como lo blanco se derrama sobre lo negro y lo negro se derrama sobre lo blanco. Si nosotros tomamos esta imagen que yo les mostré anteriormente para explicarles la importancia de los espacios dentro de los componentes que nosotros elegimos para diseños, miren esta foto siguiente donde vemos una interpenetración. O sea, son los mismos recipientes, pero vemos como un recipiente ha sido metido dentro del otro y ambos espacios creados que estaban anteriormente separados, ambos espacios han intervenido uno en el otro. En arquitectura, esta interpenetración del espacio ha sido explorado magníficamente bien por la empresa Apple. Esta es sus oficinas y su lugar de expendio en la Quinta Avenida de Nueva York, donde nosotros vemos esta
estructura de cristal que no sirve ningún propósito. O sea, la estructura está vacía. Simplemente es el ingreso, que es un ingreso que se baja al subsuelo y donde se atiende el subsuelo. Pero lo que me parece interesante es que ustedes se fijen cómo las oficinas de atrás y las construcciones de atrás se meten dentro de esto para crear una sensación distinta y la caja de cristal se mete dentro de los edificios para crear otra cosa. También esta misma empresa, Apple, realizó una experiencia fascinante en Milán. Estas son sus oficinas en Milán, en un lugar donde los edificios en general tienen cierta edad y cierta categoría y donde quizás insertar algo totalmente moderno sería inconveniente. Entonces lo que se hizo fue crear una doble cascada de agua que esconde la entrada al edificio de Apple. Acá lo ven, cascada de un lado, cascada del otro lado, y se entra de la misma manera que se entra al lugar de expendio en la Quinta Avenida, está en el subsuelo del edificio, con lo cual visualmente de afuera lo único que se ve son las cascadas. Me parece fascinante. Obviamente no usando esa idea porque no tengo esa, esa inteligencia, pero también me tocó trabajar con transparencias en un diseño construcción para una exposición del Comay. Esto eran los canales de Panamá. Y eso de ver a través de cosas con las transparencias y los distintos colores del agua que en esta foto se aprecia, porque el agua del Atlántico es distinto del color del agua del Pacífico, bastante estudiada la cosa, pero donde pueden ver que es interesante poder ver a través de las cosas y donde aparecen de repente cosas que nosotros no podíamos imaginar. Y fue una experiencia interesante realizarlo. Acá lo ven en las 3 fotos que pedían el Comay en ese momento. Bien, espacio está muy relacionado con tamaño y por ende con los principios de diseño, proporción y escala. Y rápidamente quiero pasar por esto. Tamaño y espacio como tema. Esto es una construcción en un hotel de un diseñador, un arquitecto japonés, a quien yo admiro mucho, Tadao Ando, y me pareció que esta foto era lindísima. Vamos a ver algunos ejemplos florales y de arquitectura y arquitectura paisajística. El genio para mí es Daniel Ost. Cuando a él se le pide representar cosas que tiene que hacer en espacios públicos, realiza unas cosas fantásticas. Miren la dimensión de este trabajo dentro de este espacio. Una maravilla. Este otro, que es en la exposición que se hace anualmente en Aldenwiesen, en Bélgica. Este es el patio del castillo. Y todos los años se invita a un expositor distinto, generalmente, para que realice ese diseño central. En el caso de Daniel Ost, lo ha realizado creo que 3 veces. Esto es una de sus muestras, esta fue otra, y donde a través de esa puerta que da la entrada principal al castillo, el mismo trabajo de interpretación él lo había llevado a través de toda la escalera que subía al primer piso y luego al segundo piso. Un trabajo fascinante. También estos trabajos, esto no es de Ost, pero que se ha realizado en distintos palacios y castillos franceses, donde se bordea con una soga o con algo metálico para controlar y se ponen pétalos para crear una formación y espacios interesantes dentro del círculo. Para mí, Japón es el lugar que tiene un manejo fantástico de espacios y tamaños. Y no es por eso que menos que les traje muchos ejemplos de Japón. Pero mírense este, que es en un lugar muy pequeño,
donde la colocación de las primeras lajas centrales están colocadas de manera horizontal, haciendo que nuestros ojos vayan a lo ancho, y cuando vamos hacia el fondo ha sido jugado, intervenido, con esas lajas ahora cuadradas, pero ubicadas en forma diagonal, que nos parecen extender la vista hacia el fondo de una manera absolutamente fascinante. Esta iglesia yo la busqué durante mucho tiempo, es la iglesia de la luz de Tadao Ando, es un cubo de hormigón armado, que es el material favorito de él usar, y ese espacio, esa rajadura que ustedes ven ahí detrás del altar, convierte a toda la pared del fondo en una enorme cruz lumínica, aunque la luz es la luz natural que se asoma por las rendijas que están cubiertas de vidrio, o sea, son ventanas de alguna manera. Y realmente lo que me impresionó, que yo había estudiado esto durante varios tiempos, fue cuando llegué al lugar, encontrar que no era un lugar grande, sino que primero encontrarlo fue complicado, está detrás de ese árbol en flor, en un lugar que se llama Ibaraki, en las afueras de Osaka, que fue toda una aventura llegar, pero llegamos. Pero para darles una idea del tamaño, esa soy yo, sentada en la iglesia. O sea, es enorme desde el punto de vista de concepción arquitectónica, pero en realidad es una caja bastante chiquita, pero disimula esos espacios que parecen tan enormes porque todo tiene la escala y la proporción exacta. En muchos de los diseños internacionales honoríficos de WAFA encontramos que distintos países usan excelentemente bien el espacio otorgado. Fíjense en esta muestra de Pakistán, estas fotos son del WAFA Japón, lo maravilloso que utilizó el espacio dado, que no fue menor, es un espacio de 2,80 metros de alto por 1,40 metros de ancho. Bermuda hizo lo mismo. En este me pareció, que no era un honorífico, que no es tan evidente el buen uso del espacio, porque quedó mucho espacio arriba sin usar. Y en los diseños pequeños me pareció interesante que la diseñadora cerró el espacio con esas hileras de pastito, de musgo, para decir hasta acá llega el diseño y ocupó el espacio muy bien. Acá en esta muestra de otro lugar totalmente distinto, verán que no hay un buen uso de tamaño y espacio. El diseño, si bien tiene un fondito y una base transparente sobre ese fondo blanco, realmente parece que no está usando bien el espacio. Y en este caso pasa lo mismo. Si bien no excede el marco de referencia, que es las líneas verdes que están a los costados, por pasarse en exuberancia del marco y de los contenidos, pareciera que fuera demasiado para ese espacio. En este caso fue correcto, me pareció que había utilizado el espacio bien, si bien la profundidad no era muy marcada. Vamos a por último, quiero referirme a nuestro contacto diario con el espacio y la sensación que nos provoca. Me disculpo, pero me voy a ir un poquito en el tiempo. ¿Qué es el espacio para nosotros? ¿Cómo lo entendemos? ¿Es nada? ¿No tiene límites? Cuando vemos esto, por ejemplo, ¿qué nos provoca a nosotros? Uy, me parece divino, un espacio donde puedo apreciar todas las formas arquitectónicas porque no tengo nada que me interrumpe o le faltan muebles. El espacio, alguien tiene una radio prendida, no sé quién, pero lo escucho ahí en el fondo. Podemos decir entonces que el espacio es la ausencia de cosas. Es una de las maneras de interpretarlo. Ahora, si nosotros tenemos a este genio
como Stanley Kubrick. Y Stanley Kubrick hace una película que fue absolutamente fantástica, y van a escuchar la introducción a esa película. Esta pieza musical es de Richard Strauss, y se llama tal como lo dijo Zoroastro, y es de la película 2001, Una Odisea del Espacio. Lo interesante de esta película es que en la película duraba como 2 horas y media y había nada más que 40 minutos de diálogo. Hay varios pasajes de la película donde no hay sonido, particularmente cuando están en el espacio. No hay sonido. Con lo cual vamos a decir que el espacio también puede ser una ausencia de sonido. Y vamos a ver esto en detalle un poquito más adelante. El espacio también puede ser ausencia y miedo. Miren que hay personas, por ejemplo, que sufren de agorafobia, no pueden salir al lugar externo porque les provoca una sensación de pánico. Y el que tiene cualquier animal doméstico, particularmente perros, saben que en una situación de peligro cuando están asustados, van a tratar de meterse entre las piernas de las personas de sus dueños para sentirse protegidos. Y nosotros también, cuando tenemos un espacio amplio en nuestras camas para dormir, muchas veces adoptamos, esto también puede pasar, que durante una guerra la persona se tiran al piso para justamente ocupar menos espacio y no poder ser alcanzado por las balas enemigas. Y nosotros en nuestra cama muchas veces ocupamos una posición fetal, que es ocupar el mínimo espacio posible, porque el sentido del espacio amplio nos provoca un poquito de esa sensación de miedo. En la música, me encanta esta imagen que junta lo de la naturaleza con la música. Nosotros, desde las clases musicales que teníamos en el colegio y si hemos tenido la suerte de estudiar algún tipo de música, nosotros vamos a reconocer estas notas tradicionales, la redonda, la blanca, la negra, la corchea, semicorchea, la fusa y semifusa, que ocupaban estos tiempos. Pero también teníamos las figuras del silencio que ocupaban el mismo tiempo que las figuras de notas. Porque si nosotros tuviéramos sonido sin espacio entre una nota y otra nota, no tendríamos música, tendríamos un sonido constante. Y si nosotros queremos ejemplificar esto de una manera, no hay mejor persona en la cual pensar que en esta persona y en esta pieza musical con estos espacios.
¿Qué haríamos sin espacios? Realmente. Así que espacio igual a tiempo también, porque fíjense que el tiempo entre una cosa y la otra, y por eso elegí esta pieza musical, donde él acelera y nos provoca una sensación y luego frena y nos da otra sensación, es fundamental. Así que espacio igual tiempo. Los quiero llevar ahora como última cosa les voy a leer algo que mencionó Pico Iyer en una charla TED que se dio, que se llama El arte de la quietud y que tiene que ver justamente con espacios. Y con esto terminamos. Permítanme. Tiempo y espacio se llama la charla que él dio. La sensación predominante hoy es sentirse abrumado. La mayoría de las personas se queja de no tener suficiente tiempo en el día. Nuestra vida está atestada de WhatsApps, de mails y otra tecnología y un sinfín de cosas que nos aturden. Mientras nos quejamos de no tener suficiente tiempo o espacio, nos mantenemos ocupados tratando de llenar ambas. La mayoría de nosotras siente la necesidad de llenar cualquier espacio vacío que encontramos. El silencio en una conversación, una pared vacía, un calendario vacío. El espacio vacío nos incomoda. En el arte, el espacio vacío se llama espacio negativo. En la música es la pausa antes del crescendo. En meditación es la pausa entre inhalar y exhalar. En el arte japonés, una de las pocas culturas que aprecia el espacio vacío, se llama ma y es muy buscado. En todas las formas del arte, la belleza está en el espacio vacío. ¿Por qué entonces nos incomoda a la misma vez que lo buscamos? En el espacio vacío se engendra el miedo. Es ahí donde escuchamos nuestros pensamientos. Nos obliga a mirar la vida. Tenemos que ser testigos de las elecciones que hemos tomado. Es donde recordamos los lutos no llevados. Para evitar eso, llenamos nuestras vidas y casas con cosas. Llenamos el silencio con el sonido de la tele, todo en un esfuerzo inconsciente de evitar ese vacío, que en otras palabras es la nada, la inexistencia. Eso nos paraliza de miedo. Es en ese estado que el ego reclama que existe y nos llenamos de cosas. En ese contexto digo, estoy abrumada, ergo existo. Sin embargo, es en el espacio donde uno encuentra la creación y nuestra alma. ¿Es a eso lo que realmente le tenemos miedo? ¿A encontrarnos a nosotras mismas, saliendo de nuestra zona de confort, tomando riesgos y siendo vulnerable? Pico Iyer, en El arte de la quietud, libro y charla TED, habla de caminar por un espacio amplio, vacío, sin agenda, como por los pasillos de Notre Dame iluminado por el sol. Hay que dejar de correr porque sí, y sin saber dónde y para qué. Darse tiempo y espacio para contemplar, escuchar y atender las propias necesidades y voces interiores. Admirar las maravillas del mundo, sobre todo en los pequeños detalles. Dense ese espacio.
Es así que se abren horizontes infinitos. Muchísimas gracias por su atención.